Hola, amados hermanos, quiero eh, hacer una prueba con hacerlo de esta forma, con videos desde aquí para adelante en vista de todos los acontecimientos que están sucediendo, en la contingencia aquí en Chile, en Santiago principalmente. Así que vamos a evolucionar un poquito, a ver si podemos hacerlo de esta forma. eh, voy a tratar de subir estos videos a YouTube, después le envío el link a ustedes y así ustedes los pueden ir comentando. La idea es que si tienen dudas me las pueden hacer en realidad por el grupo, es mejor hacerla por el grupo porque alguien puede tener la misma duda y se resuelven de inmediato. Así es que la idea es eso, quiero retomar en el fondo esta presentación que ya habíamos revisado con algunos alumnos, que es el tema de las tácticas de apologética, como dice el título aquí. Eh, ya habíamos revisado harto durante este año sobre lo que es la apologética. Habíamos revisado en el fondo sobre las profecías de Jesús, lo que los discípulos creían sobre Jesús, lo que Jesús dijo ser. Comparamos por ahí también por qué Jesús es mejor que otros grandes líderes que tuvieron otras religiones. Y Y después llegamos en el fondo a esta parte que les había comentado, ya que estas tácticas las saqué de un libro, como bibliografía les puede servir, que se llama, lleva por título Tácticas, y el autor es Gregory Cook, se deletrea K de kilo o U L Q, o K de kilo nuevamente. Así se deletrea el apellido por si es que lo quieran buscar. Es un libro muy bueno que nos sirve mucho como cristianos. Y la verdad que vamos a hablar un poquito de esto. Así es que espero nos sirva este nuevo método. Vamos a avanzar en esta clase. Entonces esta clase de tácticas dice, bueno, para tener una, dice allí, perdón, bases para una buena táctica. En realidad, cuando habíamos hablado, habíamos definido sobre qué es lo que es una táctica, le habíamos puesto el sinónimo de estrategia. Estrategia es una palabra más amigable que nosotros conocemos y por estrategia es cuando nosotros generamos un plan en el fondo para lograr un objetivo, una meta, para conseguir algo que estamos buscando. Y esto aplicado en el fondo a la apologética no es nada, no es otra cosa que en el fondo nosotros crear una estrategia para poder eh, para poder enseñarle a otra persona sobre el Evangelio, enseñar alguna verdad o sacarla de algún error. Y es en el fondo cuando nosotros nos encontremos en una conversación a diario con alguna persona de nuestro entorno, puede ser trabajo, familia, compañero de estudio, etcétera. Eh, es en el fondo tratar de crear una estrategia que sea ojalá lo más eficaz posible para poder mostrar el Evangelio de una forma adecuada, que llegue correctamente a la otra persona. Y aquí nosotros colocamos tres pilares en el fondo para generar una buena táctica. Dentro de ello estaría el conocimiento, que se basa en una mente que tiene que estar bien informada. Nosotros como cristianos, ya lo he recalcado durante a lo largo de todo el curso, que nosotros como cristianos debiésemos estar informándonos, ya sea en las noticias continuamente, los diarios, lo que está sucediendo, la contingencia ahora mismo del país, qué es lo que se está reclamando, etcétera, etcétera, porque muchas de estas cosas no influyen. Recordemos que el cristianismo siempre se va a enmarcar dentro de un contexto, en una ciudad, en un país, etcétera, y dentro de una cultura. Siempre el Evangelio va a estar, la iglesia en sí va a estar enmarcada dentro de un contexto y nunca la vamos a poder alejar de ese contexto. El contexto va a ir cambiando, la cultura va a ir cambiando constantemente a pasar de los años. Los autos que se están usando hoy día no son los mismos que se usaban hace 100 años atrás. Hace 100 años atrás no existía el internet, no existían el teléfono celular que tenemos en nuestras manos.
siempre ha ido cambiando. El Evangelio no, el Evangelio no cambia. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, decía Jesús, no van a pasar. Y es verdad, la Biblia no ha sufrido cambio. Las mismas palabras que Jesús soltó hace casi 2000 años atrás todavía siguen vigentes. El Evangelio no cambia, pero sí el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Entonces nosotros debemos dominar, debemos informarnos sobre el contexto en el cual vivimos, y por otro lado también debemos dominar en lo que nosotros creemos, debemos estar seguros sobre lo que nosotros profesamos como fe. Lo revisamos también en clases anteriores, porque nosotros creemos que el cristianismo es mejor que cualquier otra religión. Hemos dicho hasta, en el fondo, eh, hasta el punto de poder decir en el fondo, si otra religión es mucho más convincente que el cristianismo que nosotros profesamos, ¿por qué no, perdón, por qué no cambiarnos a esa religión si es más convincente? Entonces nosotros en el fondo no creemos a ciega en un cristianismo, sino que creemos en un cristianismo con una fe racional. Usamos nuestra razón para también creer en lo que Dios nos ha dejado estipulado en la Biblia. Entonces nosotros debemos tener una mente bien informada en el punto 1, luego en el punto 2, la sabiduría. Y la sabiduría es un método, como dice ahí, un método hábil, pero la sabiduría está enfocada en el fondo cómo nosotros aplicamos el primer punto, el conocimiento. No nos sirve de nada en el fondo tener una mente muy bien informada durante todo en nuestra vida, en el fondo dominar mucho conocimiento y sin aplicarlo. La Biblia dice que tenemos que ser oidores, pero también hacedores de la palabra del Señor. Entonces no nos debemos quedar solamente con el conocimiento, sino que también debemos dominar cómo podemos aplicar ese conocimiento a nuestra vida diaria, y eso es sabiduría, usar métodos hábiles para poder en el fondo aplicar ese conocimiento. Y el punto 3 tiene que ver con el carácter que nosotros tenemos, o el dominio propio. El carácter, en el fondo, el dominio propio tiene que ver mucho con cómo nosotros nos desenvolvemos cuando tenemos una conversación que tal vez es un poco complicada, cuando nosotros no estamos de acuerdo con los puntos de vista que ofrecen los demás. ¿Cómo nosotros nos vamos a desenvolver en esos casos? Y ahí es donde en el fondo nosotros debemos tener mucho, como cristianos, mucho dominio propio. Habíamos hablado en otras ocasiones que a veces nos encontramos con cristianos que son muy cerrados de mente, y en el fondo cuando nos vamos a predicar a la calle y evangelizamos uno a uno, no hay cristianos que parecen no aguantar en el fondo las objeciones que tienen las demás personas, o cuando ya no encuentran qué responder, en el fondo empiezan a ofuscarse y a responder de mala forma. Y eso no debe ser así dentro de la formación como cristiano. Claramente se lo podemos perdonar a una persona que está recién partiendo dentro del cristianismo, pero dentro de un cristiano maduro ya eso no debiese estar, y debiésemos estar, como dice 1 Pedro 3:15, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante aquel que demande en el fondo razón de lo que nosotros creemos. Es muy importante ese punto también, el carácter. Nosotros debemos saber también discernir cuando una persona nos viene solamente a tentar como cristiano, y cuando una persona realmente quiere saber o quiere entender más de lo que nosotros creemos. Ahí también tenemos que diferenciar. Vamos a ir a la otra diapositiva. Táctica, y aquí hay una definición de táctica: colocarte al volante de la conversación por medio de preguntas. Esta es la táctica finalmente que nosotros vamos a usar. Colocarse al volante, en el fondo empezar, no es otra cosa que nosotros queremos dirigir esa conversación, pero por medio de preguntas. El dirigir una conversación por medio de preguntas tiene muchas ventajas. No necesariamente nosotros tenemos que dominar el tema a cabalidad, sino que con ciertas preguntas nosotros podemos ir dirigiendo la conversación para donde nosotros la queremos llevar,
y en el fondo llevarla al campo donde nosotros poder ser fuertes y poder dar respuestas o argumentos que sean claros, que sean objetivos para la otra persona. Esa es la táctica que nosotros vamos a usar. Recuerda, colocarse al volante de la conversación, pero por medio de preguntas. Caso 1. Habíamos revisado estos casos y vamos a volver a recordarlo rápidamente. Dice, en tu casa celebras una fiesta con tus amigos más íntimos de la iglesia. La conversación se desarrolla con naturalidad sobre varios temas interesantes de orden espiritual. De repente, sorprendido y un poco avergonzado, escuchas a tu hijo de 15 años anunciar con cierta beligerancia que ha dejado de creer en Dios. No es algo racional, dice. No se puede demostrar. No tenías ni idea de que se estaba moviendo en esa dirección. Se produce un silencio sepulcral. ¿Qué vas a decir? Y este es un caso tal vez más cotidiano, más apegado a la realidad, que tal vez nos podríamos enfrentar, los padres que tienen hijos, ¿cierto? Nos podríamos enfrentar en alguna oportunidad en nuestra vida. Entonces, más adelante vamos a ver la respuesta, pero un caso que nos deja pensando un ratito y en el fondo para que nosotros podamos preparar nuestra respuesta. Caso 2 dice, estás con tu grupo de estudio bíblico semanal. Se estaba comentando el sermón del domingo sobre la Gran Comisión y un recién llegado observa, ¿quiénes somos nosotros para decir que el cristianismo es mejor que las demás religiones? Creo que la esencia de la enseñanza de Jesús, como la de todas las religiones, es el amor. No nos toca a nosotros decirle a los demás cómo tienen que vivir o lo que tienen que creer. Los demás del grupo se mueven nerviosos en sus asientos, pero no dicen nada. ¿Cómo? Respondes tú. Y otro ejemplo, perdón, de muy apegado a la realidad, que a veces nos pasa eso y hay personas que empiezan a decir, ¿por qué nosotros tenemos que decirle, tenemos que obligar a las otras personas? O cuando vamos a la calle a predicar, nos falta la persona que dice, pero ustedes quieren obligarnos a creer lo que ustedes creen. Y en el fondo esa no es la consigna, sino que nosotros tenemos que mostrarle al mundo que creemos en una fe racional, pero si es racional, si es lógico nuestra fe, ellos también lo podrían creer lógicamente, usando la lógica, y en el fondo es derribar argumentos que van en contra del cristianismo, que no tienen eh, asidero moral, asidero cultural, por así decirlo. No tienen un sustento fuerte dentro de la filosofía y solamente ellos repiten tal vez lo que otros le enseñaron, pero no se han dedicado a pensarlo más a fondo. Vamos a ir al caso 3. Ahí sí. Vas a la universidad en el autobús con un amigo que ve que llevas una Biblia en la mochila. Hace tiempo leí la Biblia, te dice. Hay relatos interesantes, pero está sobrevalorada. La escribieron hombres y todos los hombres, ya se saben, cometen errores. Te esfuerzas por recordar lo que dijo tu pastor hace unas semanas sobre la inspiración de la Biblia, pero no te viene nada a la mente. ¿Qué le dices? Perdón. Ahí sí. Ahí sí. Entonces también este es un ejemplo que tal vez puede pasar muy a menudo, que es en el fondo cuando alguien nos ve en nuestro trabajo, o no sé, algún familiar que no es cristiano y tiene algo de curiosidad, nos ve leyendo un pasaje de la Biblia en el celular, una Biblia física, o un libro cristiano tal vez, no lo sé. Y muchas veces esas personas nos empiezan a hacer preguntas sobre lo que estamos leyendo, sobre la Biblia, o tienen dudas tal vez, y ahí son esos momentos que Dios nos da para aprovechar y poder plantar una semilla en esa persona. Este es un caso particular donde dice que en el fondo el argumento que está usando esta persona dice que hay relato interesante, pero está sobrevalorada. Y ahí donde empieza después, introduce, la escribieron hombres y todos los hombres, ya sabes, se cometen errores. En el fondo,
esta persona, si nosotros extrapolamos un poquito el pensamiento de esta persona, nos está diciendo que es como si todos los hombres se equivocan y no pudiésemos aceptar nunca la enseñanza de ningún hombre. Entonces eso es una falacia, inmediato lo detectamos porque nosotros hemos estudiado desde pequeño en la enseñanza básica, media, universidad, a través de libros, y estos libros son escritos por hombres. Entonces es un error decir que todos los hombres se equivocan. Si bien la Biblia es escrita por hombres, bueno, hay algo que la hace especial, que allí lo dice, que es la inspiración. Es una inspiración que viene del mismo Dios, en el fondo, a los autores intelectuales de los libros de la Biblia. Y, y así, ciertamente, como los hombres se equivocan, estos hombres tal vez también se podrían equivocar, pero sería erróneo en el fondo decir los hombres se equivocan y por eso no leemos la Biblia. Eso es completamente erróneo. Tenemos, después de ver estos tres casos, la famosa ventana de los 10 segundos, que dice así: debes decir algo rápidamente, lo posible dentro de los 10 primeros segundos antes de que la puerta se cierre. Estábamos revisando esa parte de aquí, perdón, que ahí está el puntero, ese puntito ahí. Entonces la ventana de los 10 segundos dice que debemos decir algo rápidamente dentro de los primeros 10 segundos, pero como vimos en los casos allí, que los tres casos que analizamos, a veces hay preguntas que nos dejan hacia adentro, como que nos dejan pensando. No es tan fácil responder. Entonces, ¿qué podríamos responder rápidamente? Y ahí dice qué decir en el segundo punto. ¿Qué decir? Bueno, ahí dice, debemos decir algo, pero a la vez deseas ser sensible, mantener la paz, preservar amistades y no sonar extremista. Es un punto importante también. A veces nosotros nos esforzamos por responder rápidamente, pero sonamos como un poco toscos en nuestra conversación, y eso es precisamente lo que queremos obviar. No queremos llegar a ese punto de que sea una confrontación, sino que sea una conversación amigable, que debamos seguir manteniendo la paz. Entonces ahí dice, veamos posibles respuestas a los casos anteriores. Caso número 1. Hemos visto el caso número 1. Dice, no es racional creer en Dios, no se puede demostrar. En el fondo también mezclado con un poco lo que hoy día hay un mundo en el que se basa mucho en la ciencia empírica, de lo demostrable. Entonces, este argumento va por ahí. Y una posible respuesta podría ser, ¿qué quieres decir con Dios? Es decir, ¿qué clase de Dios rechazas? Y recordemos, el caso 1 lo estamos simplificando. Dice, no es racional creer en Dios. Primer punto importante, ¿qué quiere decir con Dios? ¿O qué tipo de Dios? ¿Qué clase de Dios se está rechazando? Recordemos que para nosotros a lo mejor puede ser claro que existe solamente un Dios, pero para la persona que no es cristiana, la definición que tienen de Dios puede ser muy distorsionada respecto a la definición que nosotros tenemos de Dios. Entonces el primer punto es pedirle una aclaración sobre a qué Dios se refiere. Una segunda respuesta sería concretamente, ¿qué es irracional sobre creer en Dios? Que nos diga. Él está haciendo una afirmación que dice, no es racional creer en Dios. Ya, que nos explique entonces qué es lo irracional sobre creer en Dios. Y tercer punto dice, puesto que te preocupan las pruebas de la existencia de Dios, ¿qué clase de evidencia considerarías aceptables? Es igual una interesante respuesta. Día atrás también conversábamos sobre estas preguntas en las cuales nosotros decíamos, ¿por qué no? A ver, cuando nosotros vamos a entrar en una conversación que sabemos que esa persona no es cristiana y está demandando razón de lo que nosotros creemos, a lo mejor para empezar o partir una conversación sería bueno decirle, ya, pero si yo te lograra demostrar o responder a tus preguntas racionalmente, usando lógica, y en el fondo, si yo te lograra demostrar que el cristianismo es muy racional, es muy lógico,
¿Tú realmente creerías en el cristianismo o seguirías creyendo lo que tú quieres creer? Entonces, si esa persona me dice, no sabes que voy a seguir creyendo en lo que yo creo, o por el contrario me dice, no sabes que estoy abierto a investigar y si tú me convences de que el cristianismo es verdad, yo podría creerlo, a esa persona en el fondo tenemos un espacio, ¿no?, con el cual hablarle y poder ganarlo para Cristo, pero la otra persona no es un tema intelectual el que tiene, sino que es un rechazo a Dios, es un enojo, puede ser un enojo contra Dios, que en alguna ocasión oró a Dios y Dios no le respondió y llegó al extremo de enojarse con Dios y dice, no existe Dios. Entonces ahí también es necesario diferenciar. Y eso en el fondo se relaciona mucho con la tercera respuesta que está dando ahí. ¿Qué clase de evidencias consideraría aceptable? El caso 2 decía aquí, ahí, el cristianismo es básicamente igual que todas las demás religiones. La principal similitud es el amor. No deberíamos decirle a los demás cómo tienen que vivir o lo que han de creer. No sé, ese era en el fondo el argumento que está usando una persona aquí. ¿Cómo podríamos responder nosotros? Por ejemplo, ¿cuánto has estudiado las otras religiones para comparar los detalles y encontrar un tema en común? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que se la dan de aquí vengo yo las sé todas, soy el más sabio. Pero cuando empezamos a ahondar un poquito en los argumentos que ellos tienen, a veces se empiezan a desmoronar poco a poco porque realmente no dominan la cabalidad del conocimiento que están hablando o tratan de manipular. Una segunda respuesta sería, ¿por qué debemos dar más valor a las similitudes que a las diferencias? Eh, Recordemos que aquí hay el argumento aquí, dice, el cristianismo es igual básicamente, el cristianismo es básicamente igual que todas las demás religiones. La principal similitud es el amor. Aquí está en el fondo encerrando una similitud. Pero como dice aquí, ¿por qué debemos dar más valor a las similitudes y no a las diferencias? Tal vez podríamos ir a las diferencias entre el cristianismo y otra religión. Una diferencia que hemos revisado en clase, por ejemplo, entre el cristianismo y el judaísmo, es que el judaísmo no cree, no tiene a Jesús que vino a la tierra, no lo tiene como Dios mismo. Nosotros en el cristianismo sí creemos que Jesús es Dios mismo, es parte de la Trinidad. Entonces esa es una diferencia radical entre dos religiones. No podemos decir que todas las religiones son iguales. Entonces hay una diferencia radical. Tercer punto, tengo curiosidad. ¿Cuál crees que fue la actitud de Jesús sobre esta cuestión? ¿Pensaba él que todas las religiones eran básicamente iguales? Eso también es interesante. Le estamos pidiendo a esa persona que nos aclare. Jesús es el máximo ponente sobre esta religión. Entonces sería bueno analizar qué es lo que Jesús mismo decía sobre esta religión, sobre las otras religiones. Y por último, cuando les decimos a las personas que se amen unos con otros, ¿no estamos acaso diciéndoles de otra forma cómo han de vivir y qué tienen que creer? Recordemos que esta persona parte diciendo que el cristianismo básicamente, perdón, el cristianismo es básicamente igual que todas las religiones, las demás religiones, la principal similitud del amor. No deberíamos decirle a los demás cómo tienen que vivir o lo que han de creer. Sin embargo, esta misma persona al decir esto ya está diciéndoles implícitamente a los demás cómo tienen que pensar o cómo tienen que comportarse. No sé si lo notan, analícenlo ahí. Entonces, cuando ya le estamos diciendo que solamente debe importar el amor, estamos en el fondo tratando de imponer una forma de vida, una forma de cómo conducirnos diariamente. Y caso 3 decía, no podemos tomarnos la Biblia demasiado en serio porque fue escrita solo por personas y las personas cometen errores. La primera respuesta que nosotros podríamos dar diría algo así. ¿Tienes libros en tu biblioteca? ¿No fueron estos libros escritos por seres humanos? ¿Encuentras alguna verdad en ellos? Aquí estamos en el fondo hablando a la inversa. Esta persona está notando en el fondo que las personas se equivocan y aquí estamos diciendo que las personas
Bueno, no estamos diciendo que las personas no se equivocan, que puede ser verdad, pero estamos sí diciendo que las personas también pueden decir alguna verdad. ¿Y por qué no dar ese chance a la Biblia también? Segundo, ¿hay algo que te haga pensar que la Biblia es menos veraz o confiable que otros libros? También eso es interesante. ¿Por qué nosotros deberíamos llegar a pensar de que la Biblia es mentirosa? O es menos confiable que otro libro. ¿Por qué? Nosotros durante nuestra infancia aprendimos mucho de historia. Nos pasaron historia en la enseñanza básica y media. Y aprendimos mucho sobre, por ejemplo, lo que dicen los libros sobre qué sucedió, por ejemplo, en el combate naval de Iquique. Y eso es solamente historia. Y hoy día nosotros creemos en esa historia solamente por registros escritos. ¿Por qué ese registro escrito del combate naval de Iquique tendría que tener mayor validez que la misma Biblia? Tendremos que también dar un espacio a la Biblia, un chance de poder al menos cuestionar y por qué no tomarla como verdadera. Y tercer punto, cometen siempre errores las personas en lo que escriben. Aquí estamos totalmente de acuerdo que no siempre las personas cometen errores. Estamos como viendo solamente la manchita en el vaso de agua transparente, pero a lo mejor no sé, hay mucha agua limpia y solamente hay una manchita la que estamos revisando. Eh, o el típico ejemplo de una hoja en blanco con un punto en el centro. A veces nosotros nos centramos tanto en mirar solamente el punto en el centro de la hoja, pero no estamos mirando que hay una gran cantidad de hoja vacía por alrededor de ese punto. Entonces eso es lo que tenemos que notar también acá, que si bien es cierto las personas cometen errores, pero también deberíamos basarnos en lo que las personas también hacen al contrario, que también dicen verdad. Los escritores supuestamente escriben para decir una verdad. Vamos a terminar con este caso aquí, esta primera parte, y quiero ver cómo nos va como en este primer video. Véanlo, llevamos 27 minutos. La idea es que puedan, yo lo voy a compartir eh, por el grupo tal vez y para que lo puedan ver, lo puedan estudiar y, y hagan las dudas por el mismo grupo. Todas las dudas que vayan teniendo, que les surjan, háganlas por el grupo. Así que eso, amados hermanos, Dios les bendiga a todos.